Buenas tardes, muchas gracias por participar del webinar. Mi nombre es Eduardo González, estoy en compañía de Bruno Mareque. Buenas tardes. Formamos parte del equipo de testing de performance de Genexus Consulting. Bueno, nosotros hace ya varios años que trabajamos estos temas en la empresa. Y bueno, con el pasar del tiempo, de los proyectos, hemos ido recopilando diferentes experiencias que siempre buscamos compartir. Hemos dado presentaciones, talleres y bueno, este es nuestro primer webinar, así que esperemos que les resulte interesante. En el día de hoy, en la hora esta que tenemos, vamos a ver primero una parte más bien teórica sobre lo que es el proceso de pruebas, ver cómo ustedes lo podrían llevar a la cancha. Primero una parte más bien teórica, después va a venir Bruno, quien bueno, va a tomar más bien la parte práctica y bueno, tenemos una aplicación mobile, Genexus, a la cual vamos a someter a carga y vamos a hacer después, vamos a ver bien la parte de parametrización, de cómo hacer la parametrización para poder ejecutar los scripts y después hacer una ejecución real. Vamos a estresar esta aplicación y vamos a controlar todo lo que son los recursos utilizando una herramienta que es la que usamos nosotros que se llama Nexamon. Bueno, si les parece, yo primero para empezar estuve buscando en internet y encontré unos datos interesantes relacionados a lo que es el usuario, al usuario que tenemos hoy en día, que a nuestro entender es bastante exigente. Y si no, miren lo siguiente, el 47% de los usuarios de aplicaciones, de mobile, web, esperan que las mismas respondan en 2 segundos o menos. 2 segundos, o sea, estamos hablando de tiempos muy reducidos, estamos acostumbrados como usuarios a una comunicación, a una navegación súper fluida. Y bueno, además de eso, de los desafíos que presenta eso, también fíjense lo siguiente, el 40% de los usuarios abandonarían la aplicación si esta demora más de 3 segundos en responder. O sea, no solo estamos acostumbrados a una navegación fluida, sino que también cuando las aplicaciones no superan nuestras expectativas, no cumplen con nuestras expectativas, bueno, somos bastante intolerantes también, si se quiere. Esta es una realidad que a nosotros en Genexus Consulting nos ha movilizado, y es por eso que ya hace tiempo que estamos trabajando con mucho más fuerza todo lo que son los aspectos de performance en los proyectos. Me imagino que ustedes también, que están aquí escuchándonos, es porque, bueno, es un tema que está latente, que está cobrando cada vez más fuerza. Así que, bueno, vayamos ahora a ver cómo podríamos llevar a cabo las pruebas. O sea, ustedes me imagino que tendrán una aplicación que necesitan saber si, bueno, si vamos a poder cumplir con esas expectativas de los usuarios. Nosotros esa pregunta nos las hacemos y bueno, la forma que encontramos de saber si vamos a poder cumplir o no antes de liberar una aplicación a producción es a través de pruebas de performance. Ahora yo lo que quisiera contarles es más bien sobre el proceso que tenemos definido en Genexus Consulting. Las pruebas de performance tienen cierta complejidad y por eso es importante seguir una metodología bien definida. Nosotros, muy a grandes rasgos, lo que definimos en lo que son los procesos de performance cuentan de las siguientes etapas. Tenemos un proceso de planificación, donde bueno, se desarrollan todos los aspectos organizativos y demás referentes al proceso de pruebas. Después, cuando ya se definen las pruebas también en la planificación, ya viene la etapa de automatización de esos flujos. De eso les va a estar hablando más Bruno. Y después, cuando tenemos ya las pruebas automatizadas, pasamos a ejecutar las pruebas
y en paralelo siempre los que ejecutamos la prueba de performance hacemos todo el contraestructura, toda la monitorización de los diferentes elementos de infraestructura. Una vez que terminamos las ejecuciones, también vamos analizando la data que se va generando, viene la confección de informes, bueno, muchas veces también, bueno, se hacen optimizaciones, se vuelven a ejecutar, esos dos puntos pueden ser iterativos. Yo quisiera, a ver, en esta presentación vamos a seguir un poco este flujo que tenemos definido, esta metodología, vamos a seguir este paso a paso, para lo cual yo quisiera profundizar en los aspectos de planificación. Además de la planificación, de los aspectos que son generales a otra planificación de testing, que no me parece interesante abordar, como por ejemplo, no sé, temas organizativos y demás, hay algunos aspectos que sí son importantes y que sí tienen que tener en cuenta en esta fase del proyecto. Por ejemplo, el análisis de criticidad y la definición de escenarios. Nosotros cuando empezamos un proyecto de performance, lo primero que tratamos de hacer es entender la aplicación, entender la solución y su contexto vivo, ¿no? Tratar de conocer cómo interactúan los usuarios con la aplicación, cuáles son las funcionalidades más importantes en términos de procesamiento, en términos de popularidad, cuáles son las funcionalidades que los usuarios ingresan más, también cuáles son aquellas funcionalidades que generan más procesamiento sobre el sistema. Y bueno, tratamos de identificarlas también con ayuda del cliente. Y bueno, esas funcionalidades van a ser las candidatas para nosotros automatizar, seguramente sean sea a través de esos flujos donde nosotros inyectemos la carga en las pruebas de performance. Pero este es un análisis bien importante que hay que hacer, y si lo vemos de una manera un poco más extendida, no solo nos quedamos con saber cuáles son esas funcionalidades, sino también que es importante definir los escenarios pico de uso, o sea, en ese entendimiento que hacemos de la aplicación, tratamos de identificar cuáles van a ser esos momentos en la realidad donde el sistema se va a enfrentar al estrés. Bien, eso nosotros tratamos de identificarlo y van a ser nuestros objetivos en las pruebas. Esos escenarios que, por ejemplo, Bruno les va a estar mostrando una aplicación que es mobile de e-commerce. Una aplicación de este tipo, por ejemplo, un momento pico puede ser el Cyber Monday, o si está en Estados Unidos, el Black Friday. Entonces, tratamos de llegar a datos concretos respecto a la actividad del sistema en esos momentos. Tenemos dos maneras de hacerlo. Si la aplicación recién la vamos a liberar, es difícil conseguir información precisa. Vamos a hacer más estimaciones. Por ejemplo, ahí nos solemos apoyar mucho en el cliente, en el conocimiento que tiene el negocio, para que nos dé esa impresión. Y bueno, después la otra manera, el otro escenario que se puede plantear es, si es una aplicación que ya está operativa, que ya está funcionando, podemos acceder a los logs, por ejemplo, de los servidores, y ver la actividad, y bueno, analizar los logs y poder llegar a en qué momento tuvieron esos picos, cuántos usuarios ingresaron, y es una forma que tenemos para también definir esos escenarios. Un escenario de prueba tiene que contener, primero que nada, las funcionalidades principales, después ese número, ¿no? La cantidad de usuarios que ingresan por esas funcionalidades, y necesitamos definir también una ventana de tiempo. O sea, por lo general las ventanas de tiempo que definimos son los momentos picos, pero a lo largo de una hora, no más de una hora menos. Y bueno, esos escenarios van a ser nuestros objetivos en las pruebas. ¿Está claro esto? Ajá. Capaz se escucha mejor. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces tenemos el análisis de criticidad hecho, tenemos nuestros objetivos
desde el lado de performance, tenemos esos escenarios que después vamos a tratar de simular en las ejecuciones. Y otro aspecto importante que hay que definir también en la planificación son los tipos de pruebas que queremos realizar. Hay algunas pruebas que, bueno, que siempre las hacemos, hay otras que dependiendo del contexto de la aplicación importan o no, y las hacemos o no. Si les parece, vayamos a conocer una a una de qué tratan. Las líneas base son valores que tomamos de referencia. En realidad, el significado que tienen es el siguiente. Nosotros ejecutamos la aplicación con un solo hilo, ejecutamos, perdón, el script con un solo hilo en un momento donde no haya actividad en el sistema. ¿Qué es lo que representa esto? Al ejecutar con un solo hilo quiere decir que es como si yo tomara la aplicación, yo usuario, y soy el único usuario que accede a ella y ejecuta esa funcionalidad. ¿Qué pasa ahí? El sistema tiene todos los recursos disponibles para atender a su usuario, porque es el único. Entonces, los tiempos de respuesta que se obtienen ahí se entienden que son óptimos, que son los más bajos posibles. Entonces, ese valor a nosotros nos sirve como referencia para después evaluar la degradación de tiempos de respuesta de las demás ejecuciones, donde sí vamos a ingresar con más usuarios y los tiempos de respuesta se van a ver afectados. ¿Se entiende? Las líneas base las ejecutamos siempre, por lo general hacemos 3 ejecuciones y 3 muestras y nos quedamos con el promedio de ellas. Y bueno, ese valor lo vamos a usar después para comparar. Después las pruebas de carga. Las pruebas de carga en realidad son las ejecuciones de los escenarios. Es las configuraciones que tenemos que hacer para llevar a cabo esos escenarios de estrés y poder evaluar cómo se comportará la aplicación en esos momentos determinados. Las pruebas de carga no las ejecutamos por lo general con el 100% de la carga. Por lo general empezamos con un 20%, vemos cómo se comporta, si vemos que queda bien, aumentamos a un 40%, o sea, vamos aumentando la carga de forma progresiva hasta llegar al objetivo, ¿no? Que es el 100% de la carga definido para ese escenario. Después tenemos las pruebas de estrés, que la idea de las pruebas de estrés es llevar la carga a valores por encima de lo que se espera tener en la realidad. Es una forma de garantizar que, bueno, si ejecutamos pruebas con cargas superiores a los que se espera y responde bien, se puede entender que para cargas inferiores, para los escenarios reales, se va a comportar bien. Las pruebas de estrés por lo general buscan conocer los límites de la aplicación, saber hasta cuánto soporta. Y bueno, nos sirve para eso, como también nos sirve, por ejemplo, si nosotros hoy en día sabemos que nuestra aplicación la van a usar 200 usuarios, pero por ejemplo, dentro de un año va a pasar a 300. Bueno, si pudiste escalar a 300 sin problemas, sabes que en el próximo año estás cubierto. Eso para determinar aspectos de ese tipo. Después tenemos las pruebas de pico, que en realidad son un tipo de pruebas de estrés, pero más orientadas a conocer cuántos usuarios puede manejar la aplicación en simultáneo. O sea, no está tan referido al procesamiento que hace, sino a poder manejar diferentes actividades de una X cantidad de usuarios. Vamos a llegar a saber, bueno, hasta cuántos usuarios pueden manejar la aplicación. Después tenemos las pruebas de endurance, que en realidad son pruebas de carga, pero son más prolongadas en el tiempo. Yo antes les contaba que por lo general estas pruebas las hacemos en una hora o menos cada prueba. Las pruebas de endurance van más allá de la hora, porque justamente buscan entender cómo se comporta el sistema en el uso prolongado del mismo. ¿Por qué? Porque hay problemas que no podemos detectar en pruebas cortas, como por ejemplo las pérdidas de memoria de los servidores, los memory leaks, que ustedes me imagino conocerán. O sea, la aplicación va dejando memoria colgada con el paso del tiempo y en un momento puede que se quede sin memoria y el servidor indisponibilizarse. Entonces,
ahí lo que hacemos es ejecutar pruebas de larga duración, con una carga constante durante 3, 4, 5 o las horas que se entiendan necesarias para evaluar aspectos de ese tipo. Después, las pruebas variando el ancho de banda. Estas pruebas por ahí no son tan populares, no aparecen en los libros ni en los artículos, pero nosotros las empezamos a hacer porque nos parecía que daban información muy importante. La performance de las aplicaciones puede variar por problemas de la aplicación en sí, puede perjudicarse por aspectos de infraestructura que sean insuficientes, pero también puede verse afectada por temas de conexión, por la conexión del usuario. Entonces ahí lo que hacemos es, mediante un proxy, limitamos el ancho de banda desde el lado del cliente, de la máquina cliente, y lo especificamos al ancho de banda que queremos simular. Nosotros usamos un proxy que se llama Charles, y bueno, es eso básicamente lo que hacemos. Nos sirve para simular conexiones de todo tipo. Tuvimos recientemente una experiencia donde un sistema que se iba a implementar en diferentes sedes que tenían un tipo de conexión, pero había una de las sedes que tenía una conexión mucho más degradada, era bastante peor la conexión. Entonces el cliente se quería asegurar de que también funcionara bien en esa sede. Y bueno, hicimos pruebas, limitamos el ancho de banda a la conexión que tenía y resultó que, bueno, que los tiempos de respuesta aumentaron, se duplicaron incluso y bueno, tuvieron que hacer ajustes para poder cumplir. Esos son los diferentes tipos de pruebas que tenemos y que forma que también tenemos que definir en la planificación dependiendo del contexto. Ahora, en realidad, sobre la parte de planificación, eso era lo que queríamos mostrar. Ahora le estaré dando paso a Bruno, quien tomará la parte práctica ya en la siguiente etapa. O sea, nosotros definimos los escenarios de prueba que ya tienen las funcionalidades que hay que automatizar. Y bueno, Bruno ahora les va a mostrar cómo es ese trabajo de automatización para poder llevar a cabo las pruebas. Ahora, Bueno, ahora lo que queremos hacer es enfocarnos un poquito más en el cómo y no tanto en el por qué. Y vamos a ver a grandes rasgos cómo se parametriza un script de carga en una aplicación SD Nexus o, por qué no, en cualquier aplicación SD. Lo primero que quiero hacer es mostrarles la aplicación que vamos a utilizar como caso de estudio, así que les voy a compartir la pantalla. Ahí está empezando a compartir. Ahí se ve. Cosas. Bueno, la aplicación es esta, es un ejemplo de una aplicación de compras que están en la wiki de GeneXus, así que se la pueden bajar. La versión que está subida en la wiki es offline, nosotros la cambiamos para que sea online, así que cada una de las acciones que realizamos sobre la aplicación, ya sea entrar un producto o ver los clientes, cada uno de estos realiza un pedido desde el cliente hasta el servidor. Y bueno, la aplicación es bien simple, acá tenemos los productos con un paginado. Vamos a entrar al producto, ver su descripción, ver el carrito, que en este caso está vacío, pero eso no muestra nada. Los diferentes clientes que están ya dados de alta en el sistema y ver las órdenes ya realizadas. Ahora les voy a mostrar cuál sería la idea del flujo que queremos simular con la prueba de carga, así que es el flujo que vamos a grabar y después parametrizar. Lo primero que vamos a hacer es ir a los clientes, ¿sí? Y dar de alta modo cliente. Por ejemplo, acá nos trae una pantalla y podemos ingresar los datos. Vamos a ingresar el cliente de Genesis Consulting. Prueba.
Todo esto que estamos haciendo ahora, después la idea es grabarlo en un script y que cuando el script se ejecute, que simule todo esto que estamos haciendo, que sea simulado por el script para generarle la carga deseada al backend del sistema. Bueno, le damos OK, eso ingresa el cliente, queda ingresado, lo podemos ver acá. Y después la otra cosa que queremos hacer con el script es efectivamente hacer una compra. Para lo que tenemos que venir al carrito de compras, ¿sí? Crear un nuevo carrito, seleccionar el cliente que vamos a usar. En este caso siempre vamos a seleccionar el cliente que acabamos de crear, en este caso Financial Consulting. Vamos a ir al listado de los productos, ¿sí? Y acá vamos a agregar un producto cualquiera a la orden de compra, al carrito, perdón. Ahí agregamos la licuadora y después entramos a otro producto cualquiera, vemos el detalle y lo agregamos también al carrito. Luego volvemos para atrás, vamos a opciones, finalizar compra, ponemos el mensaje de que la compra se creó correctamente, le damos OK. Y bueno, y ahora podemos ver, no, ahora podemos ver las órdenes de compra que se generaron desde este dispositivo. Este es el flujo que vas a automatizar. Exactamente. Para eso, para automatizarlo, lo primero que hacemos es pasar esta aplicación por un proxy. ¿Qué quiere decir esto? Es poner un software, en este caso el de WhatsApp, ¿sí? En el medio. Es una aplicación que tiene un montón de funcionalidades y una de ellas es funcionar como un proxy. Acá lo estamos viendo. Lo que hace el proxy es, se pone en el medio entre el cliente y el servidor y cada uno de los pedidos que el cliente le hace al servidor, el proxy lo guarda el pedido, se lo envía al servidor, el servidor lo procesa, le responde, el proxy guarda la respuesta y se lo pasa al cliente, ¿sí? Graba toda la interacción, ¿no? Exactamente. El proxy lo que hace es funcionar como una especie de pasamanos entre el cliente y el servidor. Entonces, acá cada una de estas líneas es un pedido que se realizó desde la aplicación al servidor. Y como podemos ver, van quedando grabados toda la información. Voy a mostrar una que tenga un poquito más de... Se puede ver acá, por ejemplo. Esto es el momento de que, al momento de crear el cliente, ¿sí? Se le hizo un pedido a este objeto, mandándole este cuerpo de mensaje, ¿sí? Es información. Porque es importante señalar que, en este caso, lo que está a la izquierda, tiene todo lo que tiene que ver con el pedido, lo que está a la derecha es lo que tiene que ver con las respuestas. Incluso se puede ver la información que ingresaste, por ejemplo, está la dirección, está el nombre, eso se envía en el pedido, ¿no? Claro, o sea, toda la información que nosotros agregamos ¿cómo es? Toda la información que nosotros ingresamos en el dispositivo, después eso es mandado al servidor. Bueno, y por ejemplo, uno de los datos que nosotros no ingresamos pero se mandó, vamos a ver que es el Sales Area ID. Nosotros nunca pusimos que íbamos a crear una compra para el área de compras de ID 200, sino que lo que hicimos, seleccionamos Carrasco y automáticamente eso nos trajo o guardó en el dispositivo el ID 202 que después fue enviado al servidor, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos la grabación de una sesión con el proxy en el SAP, por ejemplo, para usarlo como ejemplo, lo que vamos a hacer es otra vez grabar grabar la otra sesión, pero esta vez usando el proxy el JMeter. El JMeter es la herramienta que vamos a utilizar, ¿sí? Acá lo estoy mostrando, para grabar y para generar la carga del sistema. Entonces, bueno, JMeter es una herramienta desarrollada completamente en Java.
es de código abierto, así que cualquiera puede ver el código y desarrollar plugins para facilitar el trabajo, etcétera. Así que está buena la herramienta. Y algo importante a destacar es que funciona a nivel de protocolo, o sea, funciona solo a nivel de los pedidos HTTP. No, o sea, ¿cómo es? JMeter lo que hacen no es simular un navegador. Así que eso hay que tenerlo claro porque no vamos a poder, no vamos a ver el renderizado de una página, etcétera. Sino que lo que vamos a ver es el pedido del cliente al servidor, cuando responder y esas cosas. Bueno, para correrlo en realidad funciona cualquier Windows o Linux, ¿sí? Que tenga un entorno de ejecución de Java. Y bueno, como les decía, tiene la función de grabar, al igual que el proxy de WhatsApp. Y acá podemos ver todos los pedidos, que van a ser los mismos, ¿sí? Ahí está abriendo. Todos estos pedidos son los mismos que quedaron grabados en el proxy de WhatsApp. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es parametrizarlo. Ahora, ¿por qué lo tenemos que parametrizar? Porque hoy en día, si la aplicación así como está, le damos play acá, que lo que hace esto es ejecutar el script, se van a hacer los pedidos del servidor, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, al crear el cliente, en una condición que tiene esta aplicación es que cada cliente tiene que tener un nombre diferente, el nombre es único. Entonces, la grabación quedó grabada con el nombre Nexus Consulting. En este caso, pues, es una grabación anterior del cliente de test-probando. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es parametrizar el script para que ese nombre varíe y no nos dé error al querer dar de alta el cliente. También, otro tema que pasa es cuando grabamos el script hay mucha información que queda estática, como el nombre decía Bruno, pero también hay códigos de sesión propias del usuario, que si nosotros le damos play a ese script, como está usando IDs que son de una sesión anterior, nuestro script va a fallar. Entonces, es ese trabajo el de automatizar, el poder dejar el script dinámico para que, o bien dejando campos variables o parametrizando para que tome esos nuevos valores de respuestas anteriores. Exactamente. Entonces, bueno, ahora vamos a mostrar un par de ejemplos de parametrización que son bastante comunes en las aplicaciones SD. La primera que vamos a ver, ya el primer pedido que vemos se llama Save Device ID, voy a habilitar para que lo vean mejor. Y si nos ponemos a ver, acá perdón, no les aclaré, pero cada una de estas pipetas es un pedido HTTP, ¿sí? Acá tenemos la parte de lo que tiene que ver con el cuerpo del mensaje, a qué protocolo va a usar, el nombre de IP, el nombre del servidor de IP, el puerto que va a usar, a qué ruta le va a pegar, y acá adentro del pedido HTTP se ve el header manager, el encabezado del mensaje. Y en el encabezado podemos ver que acá hay un número que nos llama la atención, ¿sí? Es el device ID. Este device ID es un número que es único para cada dispositivo. Y algunas aplicaciones lo usan como método, no de seguridad ni mucho menos, pero como para saber si ya conocen el dispositivo. Esta aplicación en particular lo que hace es cuando un dispositivo se conecta y abre la aplicación, lo guarda el device ID. Ahora, nosotros queremos que cada vez que se conecta un nuevo dispositivo o cada vez que se corra una nueva ejecución del script, genere un número nuevo, simulando un usuario nuevo. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que variar ese número. Entonces, la manera que nos da el JMeter, que trabaja con variables y funciones, en este caso lo que vamos a hacer es agregar una variable y a esa variable setearle el valor de una función. Ahora lo vamos a ver. Hacemos en el clic derecho, agregar, elemento de configuración, y ya les definimos por el usuario, ¿sí? No se preocupen, igual si esto no queda del todo claro, después le vamos la idea es mostrar, enviarles un Documento con todo esto detallado.
con estos pasos así medio básicos para que quede mejor explicado. Entonces, acá vamos a definir las variables que vamos a utilizar más adelante, o en realidad una de las variables, ¿sí? Que vamos a agregar, le ponemos un nombre, por ejemplo, device ID, le ponemos un valor. Este valor, como decíamos, tiene que ser variable y tiene que cambiar en cada ejecución. Por eso vamos a usar una función de JMeter, ¿sí? Que se llama UUID. Las funciones en JMeter se ponen entre símbolo de pesos, corchetes, guión bajo, y nombre de la función. ¿Sí? Símbolo de pesos, abre corchete, guión bajo, UUID, los parámetros que en este caso son vacíos, y cierro corchete. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Cada vez que se que se ejecute la aplicación, esta función va a generar un GUID, el valor generado lo va a guardar en la variable deviceID, y esta variable deviceID nosotros ahora la tenemos que usar. ¿Dónde la vamos a usar? Acá, donde quedó el valor de grabación, lo sustituimos por la variable. ¿Sí? Entonces, cuando vos ejecutes este script, este valor te va a variar como vos querías, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso es una de las parametrizaciones. En realidad esta parametrización hay que hacerla para cada uno de los pedidos, pero por un tema que no aporta mucho a la demo, yo ya lo tengo hecho. Después, otra parametrización, otro caso de parametrización que necesitamos es, bueno, en este caso el número que se generaba no importaba. O sea, tenía que ser dinámico, tenía que cambiar y punto. Entonces, ¿qué pasa cuando precisamos mandar un dato en particular? Por ejemplo, un dato que nos devuelve el servidor. ¿En qué caso podría ser esto? Bueno, por ejemplo, cuando se estaba creando el usuario, ¿sí? Había que seleccionar un área de venta, que les habíamos dicho que se pasaba el ID, ¿se acuerdan? Bueno, ese ID es devuelto por el servidor, lo guarda en el dispositivo y después lo usa. Bueno, nosotros tenemos que obtenerlo de la respuesta de un pedido anterior del servidor, guardarlo en una variable y usarlo al enviarlo a los próximos pedidos. los próximos pedidos. Entonces, tenemos por ejemplo ¿no? Este pedido que se llama Select Sales Area Level Detail Grid 1. Lo podemos buscar en el proxy donde tenemos la grabación. El proxy que usamos es el de WhatsApp. Vamos a buscar. Buscamos el pedido y lo tenemos acá. ¿Sí? Como vemos, este pedido lo que devuelve son todas las áreas de venta, ¿sí? De las cuales la única que nos interesa es aquella que se llama Carrasco. Entonces nosotros tenemos que copiar estos datos que nos interesan, ¿sí? Sabemos que precisamos el nombre que se llama Carrasco y vamos a necesitar el ID. Así que copiamos todo el elemento para no equivocarnos. O sea, ese es un dato, va a variar en todas las respuestas cuando ejecutes varias veces el script, ¿no? Entonces, tenemos que identificar ese campo para después pasárselo ese valor lo tenemos que identificar para pasárselo en el pedido siguiente, ¿no? Exacto, lo tenemos que identificar y capturar en una variable para después poder usar esa variable en los scripts. ¿Cómo hacemos para capturar un valor devuelto por el servidor? Uno clic derecho, agregar un controlador de postprocessor, ¿sí? Agregamos la expresión, el extractor de expresión regular, ¿sí? Pegamos la información que nos interesaba saber. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros, la expresión regular es la manera que para obtener el valor, sabiendo que lo que nos interesa es el nombre Carrasco, lo que queremos obtener es el ID. Sustituimos el ID por la expresión regular. La expresión regular, en este caso, esta expresión regular quiere decir, dame cualquier cosa que esté entre comillas, ¿sí? Seguido de ese body, ¿no? Claro. Seguido de ese Area name, Carrasco. Y ahora, este valor que está acá, ¿qué hacemos con él? Lo tenemos que guardar en la variable.
La variable la definimos acá arriba en el campo reference name, ¿sí? Le vamos a poner sales area ID, ¿sí? Después vamos a solution campos, esto es para que nos devuelva la primera expresión regular que encuentre, un valor por defecto, por si no se encuentra, por si sucede algún error y no devuelve lo esperado, y no se encuentre, que la variable tenga el valor no se encontró sales area ID, y le tomamos el nombre del elemento para que quede más entendido. Muy bien, entonces tenemos este pedido, ¿sí? Que nos va a devolver todas las áreas de venta. Con esta extracción regular vamos a obtener el ID de la área de venta Carrasco y la vamos a guardar en la variable sales area ID. Y ahora tenemos que esa variable. ¿Dónde? Por ejemplo, en el siguiente pedido, voy a editar y el otro también. Ya vemos que en el siguiente pedido, que es este, ya se lo está mandando. Entonces vamos a precisar sustituir ese número por la variable que se llamaba sales area ID. Las variables, al igual que las funciones, se definen con el símbolo de pesos y entre corchetes el nombre de la variable. Y luego, más adelante, el cliente también precisaba, ¿se acuerdan que precisaba mandar el ID del área de venta? Bueno, también tenemos que sustituirlo aquí. Se llamaba, sales. O sea, hay que consultarlo en todos los lugares donde se va a tener que pasar ese valor. Exacto. Lo extraemos de una respuesta del servidor, una respuesta que va a variar al ejecutar muchas veces el script, y se lo vamos a pasar en aquellos lugares donde después el usuario, hace un get o hace un post con ese valor. Exactamente. Bien, ya vimos dos parametrizaciones. Si le parece, vamos a dar una tercera y última, que es similar a la que acabamos de dar, pero es solo para que a ver si a alguno no le quedó claro el ejemplo anterior, con este le queda un poquito más claro. ¿En qué caso también precisamos una parametrización? Bueno, ¿vieron cuando había que crear el carrito? Cuando había que crear el carrito, nosotros le damos nuevo, y acá había que elegir el cliente. Bueno, de la misma manera que hay que obtener el ID a partir del nombre, bueno, ahora vamos a precisar obtener el ID del cliente al que luego le vamos a hacer las compras. Entonces, yo ya sé que acá, donde dice Select Customer Detail Grid, es donde se devuelven todos los clientes. Perdón, me confundí. Mala mía. Ya sabemos que le vamos a crear todas las compras al mismo cliente que creamos. El cliente lo creamos acá, en este pedido. Ahora, si ya sabemos que le vamos a crear todas las compras al mismo cliente, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es obtener el ID de ese cliente. Por suerte, esta aplicación, como podemos ver en la sesión que quedó grabada en el SAP, tenemos acá el cliente. Acá donde es la creación del cliente, ¿se acuerdan que le pasábamos todos los datos? Bueno, este pedido como respuesta devuelve todos los mismos datos que le pasamos, o sea, en realidad devuelve los datos que dio de alta, y además, entre ellos, claramente está el ID del cliente. En este caso está Sales Area ID, ¿no? Está acá, Customer ID. Este es el dato que nos interesa. Por lo tanto, al igual que hicimos con la otra expresión regular, lo copiamos. Es un dato variable. Es un dato variable porque cada cliente que se cree se va a crear con un nuevo ID. Entonces precisa saber el nuevo ID que acaba de crear. Vamos a esta petición. Si ven, este pedido es el mismo que el que yo cargué acá en el proxy de SAP. Más lento. Entonces, ahora volvemos. Y al igual que hicimos con el ejemplo anterior, agregamos una expresión regular. ¿Sí?
Copiamos la expresión regular que vamos a querer sacar, otra vez sustituimos el ID que nos interesa capturar por la expresión regular, y nuevamente hay que definir otra variable a la que vamos a setearle el valor que obtenga de la respuesta del servidor, ¿sí? Al igual que los otros de la otra expresión regular, los valores para cada la primera, valor texto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto, el Hotip, cuando se ejecute, va a mandar, al momento de dar de alta el cliente, va a mandar este cuerpo, ¿sí? Va a sustituir esta variable por el ID obtenido, obviamente. Y en la respuesta va a venir el Customer ID. Lo vamos a obtener con esta expresión regular, lo vamos a guardar en esta variable. Y luego lo vamos a usar más adelante. ¿Dónde? Al momento de crear el carrito. ¿Se acuerdan que había que seleccionar el cliente? Bueno, la acción de seleccionar el cliente es este pedido, que lo vamos a habilitar, y sustituir el valor de la grabación por la variable Customer ID. ¿Sí? Y bueno, ahí esas son todas las parametrizaciones que tienen con... En realidad creo que son 5 parametrizaciones más, pero son muy similares a estas, así que no aplican y vamos a pasar directamente a la ejecución. Sí, Pero antes, disculpa que te corte, ¿se acuerdan que la idea del script era que el cliente creaba, el usuario creaba el cliente, creaba un carrito, le asignaba los ítems y hacía la compra? Y esa parte de crear el carrito y agregar ítems al carrito y hacer la compra es lo que nos interesa que se haga siempre sobre el mismo cliente. Entonces, es como que hay una parte que se repite. ¿Cómo podemos solucionar esto? JMeter tiene una parte, se pueden hacer scripts desde lo más simple que se te ocurra hasta lo más complejo. Y uno de los controladores que tiene, un controlador lógico, es el controlador de loop. Entonces nosotros ya sabemos que una vez creado el cliente, la parte de comprar y de ver compras se va a repetir. Entonces lo podemos poner adentro de un loop. Un loop es algo que se repite. ¿Cuántas veces se va a repetir? Y se va a repetir 1, 10, 100, 1000, 100.000, todas las veces que nos interese. Así que acá le vamos a chequear el valor para siempre y esta parte del script, ¿sí?, va a quedar iterando, ¿no? va a quedar iterando eternamente hasta que el script se corte, claramente. Lo vas a cortar nuevamente. Bueno, ahí viene un poco la parte de, como vos habías explicado, diferentes tipos de pruebas. ¿Cuál vamos a correr nosotros? Y vamos a correr, yo tengo por acá, ¿cierto?, el script que vamos a correr, ¿sí? Donde acá están los diferentes tipos de pruebas representadas, ¿sí? Todos acá adentro de estos elementos tienen el mismo script. Lo único que cambia en estos es la forma en la que entran los usuarios, cuánto se mantienen, cuánto tiempo demoran en entrar, etc. Entonces, por ejemplo, esto sería el ejemplo claro de una prueba de carga. Se definió que la carga esperada para el sistema es de 300 usuarios durante una hora, entonces definimos 300 usuarios que demoren 300 segundos, todos estos valores están definidos en segundos, que demore 300 segundos en entrar los 300 usuarios, se mantenga la carga durante una hora, o sea, van a estar durante una hora en el loop infinito ese, haciendo compras y viendo las compras, y luego en 300 segundos, otra vez 5 minutos, salgan todos los usuarios. Después tenemos el otro tipo de prueba que mostró Eduardo, la prueba de endurance, que es igual a la prueba de carga, tiene la misma cantidad de usuarios, los mismos valores de tiempo de espera de entrada de los usuarios, ramp up, que se llama. Pero esta vez la prueba va a durar 8 horas. Ahí es donde poder ver Las numerics, si es que hay, ¿no? Claro, por ejemplo. Y después otro ejemplo que vio Eduardo era la prueba de picos, me parece. Sí. Bueno,
Por ejemplo, si se espera que la aplicación tenga normalmente 300 usuarios, pero de repente tenés picos de 5 minutos donde tenés 6 usuarios, o sea, el doble. Bueno, esto es Trade Group lo podemos simular. Y finalmente, la prueba de estrés, que es la que vamos a ejecutar, podemos ver que la idea acá es que entren primero 50 usuarios, se mantenga la carga, se mantenga solo eso. La prueba va a durar 1800 segundos, o media hora. Obviamente no nos va a dar, la vamos a cortar antes. Entran 50 usuarios, esperan, después de 2 minutos entran 100 usuarios más, después de 2 minutos entran 200 usuarios más, después 300, después 550, llegando a un total de 1200 usuarios, que es... A los 14 minutos puede ser. Claro, a los 14 minutos ya van a haber entrado los 1200 usuarios y van a mantener la carga durante ahí la media hora. Así que bueno, si ya pasamos a la parte de ejecución, ¿no? ¿Querés comparar? Sí, a mí en realidad capaz que reforzar un concepto que pudo no haber quedado tan claro. O sea, nosotros cuando automatizamos, esto ya para cerrar la parte de automatización, cuando automatizamos vieron bueno, que hay pedidos que varían y que hay que trabajarlos, hay que trabajar en la automatización de eso. El problema al que ustedes se van a enfrentar es identificar cuáles son esos parámetros que varían, ¿no? Porque nosotros tenemos una grabación a mi derecha y tenemos todos los valores, pero no sabemos realmente cuáles son los que varían entre una sesión y otra. Para eso es que nosotros usamos ese proxy de WhatsApp. Incluso podemos grabar 2 sesiones de WhatsApp con un mismo usuario o con 2 usuarios diferentes, y ahí podemos comparar bien las respuestas y sobre todo los pedidos, ¿no? Que varía en cada pedido con 2 usuarios diferentes. Y esa es una manera bien clara de identificar, bueno, qué cosas quedan estáticas y no hay que hacer nada, y qué cosas varían y hay que trabajarlas, ya sea para dejando los campos variables o extrayendo esos valores de respuestas anteriores, de pedidos anteriores. Eso no hablo. Bueno. Ahora vamos les quiero mostrar en realidad la parte de ejecución es bien simple. Como justamente tiene la parte de interfaz gráfica, la idea de ejecutar en la interfaz gráfica es, ¿cómo es? La idea, cuando se ejecuta en la interfaz gráfica, la idea es al momento de la parametrización del script, momento de variar el script. Pero al momento de la ejecución se tiene que ejecutar por línea de comando. Se puede hacer también por ahí. Nosotros sugerimos hacerlo por línea de comando ya que consume menos recursos de la generadora. Ahora le voy a mostrar en realidad acá como está viendo. Ups, bueno. Ahí vas viendo los pedidos. Los pedidos que están en rojo son pedidos que no funcionaron. O sea, se le envió una petición al servidor y respondió con algún error. Ese script en realidad había quedado viejo, esas 2 peticiones ya no se hacen. Por eso lo valió 400 pasos. Ahora sí, les quiero mostrar cómo se ve. En realidad, acá podemos ir viendo el request. Eso es lo que se mandó y ahí aparece la respuesta del servidor. Bueno, una forma de comprobar que tenemos el script, que estamos parametrizando bien el script en cada pedido, es comparar justamente la respuesta que te brinda JMeter desde el servidor, comparándola con la sesión que grabamos en el WhatsApp. Si tiene el mismo formato, si tiene el mismo JSON, si son JSONs similares, es porque, bueno, este pedido quedó bien parametrizado y podemos ir con el siguiente. Bueno, ahora sí, vamos a ejecutar. Nosotros para la parte de monitorización, como les comentó Eduardo antes, usamos Nexamon, que es una herramienta que está en desarrollo, lo usamos de manera interna para los proyectos. Sí, es una herramienta que está desarrollando la empresa Nexa. Tiene indicadores que son generales para cualquier control de infraestructura.
Pero si hay algo interesante que tiene, que es lo que están trabajando, es que también te muestra indicadores que son propios de Jesús. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre una aplicación GNexus, es una herramienta que puede servir. Bueno, y ahora vamos a hacer la ejecución desde la línea de comando. Este no tiene un mayor... Nos paramos en la ruta donde está el JMeter, le ponemos los parámetros "-n" y "-t" para que no levante la interfaz gráfica, es "-n" y "-t" para especificar el script. Le damos Enter y este debería empezar a ejecutar. Ahí empezó. También podemos verlo, el Nexamon tiene un dashboard que es para ver ejecuciones de JMeter. Ahí se va. ¿Qué es lo que ves ahí? Ahí lo que estamos viendo son, por ejemplo, hay una gráfica con los tiempos de respuesta, ¿sí? Nos muestra acá de manera gráfica. Después tenemos algunos datos interesantes como el tiempo promedio, el mínimo, los usuarios activos, el throughput, que es la cantidad de pedidos por segundo, los tiempos máximos, un porcentaje de error. Obviamente los errores hay que verificar porque generan esos errores. Ahí ya estás ejecutando la prueba de estrés. Ahí ya estamos ejecutando la prueba de estrés. Inicialmente era con 50 usuarios, no debería generarle mayor carga. Podemos verlo en otro dashboard, por ejemplo, tenemos el del servidor de aplicaciones. Vamos a bajarle acá la cantidad, los últimos 5 minutos. Se refresque cada 5 segundos, así se ve un poquito más de actividad. Podemos ver el response time desde el lado del servidor de aplicaciones. La cantidad de clics, un montón de información de la máquina virtual de Java, los garbage collector que se están ejecutando, ¿sí? Y cuánto demora cada garbage collector. Ese es el servidor donde está alojada la aplicación. Exactamente. El CPU, ¿sí? Ahí se ven claramente cómo va aumentando, ¿no? La prueba seguramente comenzó ahí 14:53. Más o menos. Sí, empezamos hace un minuto. Bueno, los diferentes estrés, etcétera. Después, lo interesante que tiene Nexa tiene un dashboard con las métricas de los beans de GNexus. Acá podemos ver los servlets, puntaje de error, cuánto están demorando, o sea, toda la información que de repente antes teníamos 3 o 4 herramientas para verla, bueno, ahora la tenemos toda junta. Los SQL que están demorando más, por ejemplo, el era 76 milisegundos y esta demoró 2 segundos. Ahí ya tenemos algo que ver, porque que una sentencia SQL demore 2 segundos, además, siendo un select, es más raro. Bueno, toda esa información. Y por último, el último dashboard que quería mostrarles era más a nivel de utilización del hardware de la máquina, ¿sí? Y acá vemos el uso del CPU, la memoria disponible, cuánto disco libre tenemos, etc. Igual acá vamos a poner acá para que se vea más activo, si no lo vemos mucho. Ahí vemos cómo va subiendo y bajando el uso del procesador acorde a la cantidad de... ¿La memoria también la ves ahí? Sí, en realidad Memoria. la vemos acá nomás. Creo que abajo está encima el uso de la memoria. ¿Cómo vienen los tiempos de respuesta? Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a volver al dashboard. Si les parece, ahora podemos contestar preguntas mientras vemos, mientras le generamos carga. Sí, en realidad... Nos quedan unos últimos 5 minutos, pero la idea acá es ver cómo, bueno, con el script que en realidad salió en un ratito, o sea, si bien al momento de la grabación, cuando lo hice cuando que hice todas las parametrizaciones, realmente no me llevó más de media hora la parametrización del script. Y bueno, la idea era mostrarles que ya con un script que sale en un ratito, ya vemos como acá, al subir de 50 usuarios activos a que entraron los otros 100, o sea que 150 usuarios activos, podemos ver como los tiempos van subiendo. Por ejemplo, vemos ver compras.
y vemos usuarios activos, se ve clarito como hay un salto en los tiempos de Esos respuesta son los promedio. pedidos relacionados solo con la acción de ver compra. Claro, Ajá. acá vemos todo, pero queda quizás un poco... Claro, los cambios de color son los tipos de acciones, los pedidos relacionados a los tipos de acciones. Exactamente. Muy bien, en realidad, bueno, la presentación hasta aquí. Nosotros entendemos que este tipo de pruebas, ustedes se habrán podido dar cuenta que tiene cierta complejidad y también poder explicarles a ustedes este trabajo en una hora es bastante difícil. Por ese motivo es que, bueno, nuestra idea es en los próximos días, esta misma semana, vamos a enviarles vía mail un documento con toda esta información más bajada en detalle para que la puedan analizar más detenidamente. A su vez, contarles que, bueno, nosotros estamos totalmente a las órdenes para apoyarlos en esto, por cualquier duda o consulta. A su vez, bueno, en caso de que tengan alguna aplicación que estén necesitando de manera medio urgente este tipo de pruebas, nosotros podemos ayudarlos a ustedes, no solo con aplicaciones GeneXus, nosotros también tenemos experiencia en otras tecnologías, así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Ahora en este ratito que nos queda, que no es mucho, vamos a poder responder las preguntas.